En realidad yo lo que diría es que observemos detalladamente, sobre todo los adultos, observemos detalladamente lo que ha sido todo nuestro aprendizaje en nuestra vida, todo lo que nos acordamos y todo lo que nos han enseñado. Pero sepamos que eso fue lo que nos enseñaron para vivir nuestro presente. Ahora, el futuro es otra cosa. Lo que nos enseñaron hasta este momento son herramientas para subsistir en un presente que conocemos. Pero para entender las cosas de otro punto de vista, abrirse a otros puntos de vista, uno tiene que desprenderse de lo que ha aprendido, desprenderse sutilmente, ¿no?, de lo que ha aprendido, no dejarlo como experiencia, sino tomarlo como experiencia, pero soltar los conceptos en sí y empezar a observar. O sea, la idea de liberarse del aprendizaje antiguo es aprender a observar lo que sucede alrededor y entender que lo que sucede alrededor no tiene un parámetro con lo que se nos ha enseñado, sino que es algo que podemos adaptar a algo totalmente nuevo y a lo que nosotros mismos nos podemos adaptar. Entonces es importante tener la mente clara en la aceptación. No hace falta el entendimiento, sino en la aceptación de que hay otras cosas, de que las cosas pueden ser diferentes, de que por más que las palabras no sean las adecuadas para explicarlo, puede ser otra realidad. Y eso solamente uno llega no a través del entendimiento, a través de un libro o a través de la explicación de otra persona, sino a través de la resonancia de la información. De todo lo que se nos ha enseñado y todo lo que podemos llegar a aprender, solamente podemos incorporar y aceptar aquello que resuena con nosotros, no lo que creemos que es verdad, sino lo que resuena. Hay mucha gente con la que he hablado que me han dicho que mucha de la información que está escuchando últimamente le parece totalmente descabellada, loca, o que jamás lo hubiese podido creer. Pero así todo hay algo dentro que le dice, pero sé que es verdad, ¿no? No sé, pero sé que es verdad en alguna parte de mi ser. Otras cosas sé que no, otras cosas sé que sí, por más locas que sean, y yo digo, no las puedo creer. En realidad hay que sentir eso, hay que sentir eso que uno siente que es verdad o lo que siente que es mentira, pero desde adentro, sin un juicio mental, sin un juicio emocional, sino simplemente desde la esencia, desde la resonancia. Sí, lo que hay que entender de las religiones es que fueron necesarias en un periodo histórico. Las religiones como institución, como manera de transmitir información sobre la divinidad, fueron necesarias en un periodo en que el humano estaba desconectado de sí mismo. En este próximo periodo que comienza, el humano se empieza a conectar de nuevo consigo mismo. El primer paso que se ve socialmente es el individualismo, ¿no? Yo creo lo que yo quiero creer, pero en realidad eso tiende a la individualidad del ser, no al individualismo. Es a creer en uno mismo y lo que uno siente que es verdad. Por eso mismo las religiones como institución comienzan a terminar. No las religiones como cultura, es decir, el catolicismo, el islam, el budismo, en esencia, en la cultura de la persona siguen, pero uno puede ser católico creyendo en todo esto, ¿no? Seguir rezándole a la Virgen María o a Jesús o lo que sea, rezando al Padre Nuestro, pero sintiendo que la verdad es otra más grande, ¿no? La religión como cultura sigue existiendo hasta que el humano varíe de nuevo las culturas, como ha pasado durante miles de años. Lo que se termina es la concepción institucional de la religión, es decir, el Vaticano, la Meca y demás, ¿no? Eso es lo que empieza a fracasar, porque es una estructura que ha ayudado a dirigir a los humanos, pero que ahora ya no tiene por qué dirigirlas más. Por eso mismo, en el esfuerzo de hacer que los humanos no se vuelvan a dirigir solos, lo están haciendo mal, lo están haciendo denso, lo están haciendo pesado, han provocado guerras, han provocado matanzas, y no era lo que tenían que hacer. Lo que tenían que hacer era dirigir a los hombres en la oscuridad mientras estuviesen desconectados. Obviamente se trabajó todo por el lado del poder, la economía, el ego, errores históricos, o sea, tampoco hay que castigarlos, ¿no? Son simplemente errores que han cometido, pero
para poder perdonar esos errores, para poder desprendernos de ese dolor histórico, lo que tenemos que entender es que fue un proceso que era necesario vivir. Era un proceso en que las religiones nos iban a ayudar a no perder la conexión con la divinidad. Ahora ya empiezan a ser obsoletas porque el humano empieza a tener de nuevo la conexión con la divinidad en sí mismo. Sí, el contacto que llamamos extraterrestre, o sea, está cada vez más cerca de estar presente en la sociedad, en la televisión o en la radio que nunca, ¿no? Más allá de ser un chisme o un comentario extraño, al menos en estos próximos 20, 30 o 50 años, se tiene que dar un contacto directo en el cual la humanidad empiece a saber más y a tener confirmación sobre este tema. Pero, no obstante esto, así como el humano hace 500 años quería esto de la Tierra cuadrada, yo creo que hoy en día hay muchos humanos que por más que saben que la Tierra es redonda, todavía tienen en su patrón genético que la Tierra es cuadrada. Por lo tanto, por eso mismo, las diferentes razas extraterrestres que han estado rodando el planeta durante millones de años saben que el humano no está preparado para tener un contacto directo. Alrededor del 8000, 7000 a.C. se firmó un pacto en el cual los extraterrestres, las razas padres y madres de nuestras civilizaciones, iban a dejar de tener contacto directo porque empezaba el invierno galáctico y el humano iba a perder toda conexión con su esencia y por lo tanto no iba a estar preparada para entender todos estos procesos. Además, en ese tiempo estaba habiendo invasiones de otros seres que practicaban genéticamente con nosotros y por lo tanto había como un descontento para con todos los seres que venían de las estrellas. Por eso mismo hubo un quiebre de comunicación y se terminó la comunicación esperando volverse a activar en estos próximos 50 años. Ellos saben muy bien que la humanidad no está preparada para este contacto directo. Al menos un gran porcentaje de la humanidad no está preparada. Y los que decimos, yo sí, yo creo que nos asustaríamos si nos aparece un día por la puerta uno midiendo 3 metros, ¿no? Por eso mismo ellos saben que tienen que ir de a poco, por eso se dejan ver a veces en naves, por eso a veces bajan en canalizaciones, por eso cada vez en internet y en películas hay cada vez más temática del tema. En realidad, como a través del sueño de personas están metiendo la información, ¿no? para que no sea tan crudo el golpe al encontrarnos otra vez con ellos, ¿no? O sea, de esta manera vamos al cine, prendemos la radio, la televisión o vemos internet y siempre una cara de alguien de ellos hay, ¿no? Es como para que no sea tan duro el choque para toda la humanidad en estos próximos años. ¿Cuáles son nuestras razas madres o padres? Hay varias en realidad, pero las que más nos han constituido como raza, como hoy nos vemos, son pleyadianos, arturianos, veganos, lemurianos y algunos que no fueron muy positivos para nosotros, como grises, pero muy poco nos afectaron, y algún que otro reptiliano, y también una raza que se llamó Aerlim, que los persas llaman Anunnaki. Pero de todo salió algo en concreto que fue la raza humana. Sí, esto es otra de las cosas que hay que ver fríamente, ¿no? Desde el nivel espiritual y no desde el nivel emocional y moral humano, que es que dentro del plan general para esta última era hay la posibilidad de una tercera guerra mundial. Esa tercera guerra mundial, o sea, se puede dar a través de la falta de comunicación, básicamente, a través de los problemas de entendimiento en los próximos años de entre algunas naciones. Ya debería haber pasado, pero se está postergando un poco. Puede haber ataques de países, puede haber falta de comunicación y alimentación, pero por más que suene demasiado catastrófico, mi idea no es asustar con esta explicación, sino que es
ayudar a entender de que es parte del proceso, ¿sí? Y de que no es algo negativo en sí, sino que es algo que ayudaría a catalizar muchísimo todo lo que estaba estancado, y que es otra de esas cosas, así como si apareciesen los extraterrestres, que harían que 7.000 millones y medio de habitantes en el planeta Tierra despertasen y se diesen cuenta de que algo está cambiando y que hay que hacerlo de otra manera, porque si no vamos a ir de mal en peor. Eso desde un nivel más humano, ¿no? Desde un nivel más social humano. Por lo tanto, es importante tener en cuenta de que todo esto que pueda llegar a suceder a nivel social no hay que temer, sino que hay que entender y respetar. No hay que meterse en el proceso, sino que hay que enviar luz a ese proceso, ¿no? O sea, que no decir que no suceda, sino decir que pase lo que tenga que pasar, pero no más, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, respetar los procesos que van pasando, ¿no? Esa tercera guerra puede que incluso ayude mucho al despertar de conciencia, de una manera difícil y física. El problema de que muchos dicen no va a haber otra guerra, no queremos que haya otra guerra, es porque hace miles de años que estamos viviendo guerras y están todos cansados de eso. Pero hay que tener en cuenta de que lo que puede llegar a terminar de cerrar un ciclo tan denso como este de la era de Piscis es otra guerra, y tal vez sería incluso la última guerra en muchísimo tiempo en la humanidad. Sí, la meditación y la oración, sea como sea, a través de mantras, a través de rezar el Padre Nuestro, cosas, no hace falta decir algo en concreto, ayudan a que el proceso sea como debe ser, ¿no? O sea, que no haya fuerzas que hagan que dure más o que sea peor, sino que sea en la medida en que el universo lo dispone, ¿no? Y no más. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No es que una meditación va a impedir que haya una guerra. Es posible, pero dentro del proceso terrestre tienen que entender los humanos de que a veces una guerra termina de ayudar en el proceso para que luego no haya más, ¿no? Que no haya más. Hay que entender que a veces muchos humanos han nacido para experimentar la guerra, muchos humanos han nacido para catalizar las cosas ocultas a través de la oscuridad, a través de la guerra, y si de repente todos nos juntamos, no todos obviamente, pero la mayoría nos juntamos y detenemos todo este proceso, mucha gente en el planeta no se va a sentir en paz, se va a sentir frustrada y con odio acumulado, ¿sí? Entonces eso lo que hace no es sanar una guerra, es postergarla. Por eso hay que entender los procesos y siempre mandar luz, meditar, pedir que todo suceda acorde al plan. No decir esto no debe suceder, sino que suceda de la mejor manera que tenga que suceder. Eso es lo que podemos hacer e intervenir. Bueno, para entender primero por qué suceden, es importante saber que, como hablábamos antes de la guerra, son catalizadores que terminan con diferentes tipos de karma, que terminan con diferentes tipos de situaciones históricas estancadas, negativas, y que normalmente cuando eclosiona toda la energía de la Tierra empiezan a resaltar así en explosiones. Así como la Tierra cuando se regenera tiene un terremoto, erupción en un volcán, hay un huracán o lo que sea y es totalmente positivo para la Tierra, en cuestión social suceden encontronazos sociales, ¿no? O sea, como si fuesen explosiones sociales, guerras sociales. Lo que hay que entender de este proceso es que es natural en un momento tan duro como este, en el que toda la humanidad se está reencontrando con sí misma y empieza a haber todos los conflictos sociales que estamos viendo hoy por televisión. La manera en que nosotros podemos contribuir con eso es lo mismo que decía con la guerra antes. Poniendo de nosotros mismos la mayor voluntad, la mayor luz, por permitir que eso fluya, por permitir que eso tome el camino que necesita tomar, ¿no? No detenerlo, no meterse en el proceso, sino
sino ayudar desde donde uno puede estar a enviar luz. Si uno está en la política, entonces tiene otra manera de hacerlo, ¿no? Tiene una manera más directa de poder contribuir a través de la transformación desde otro punto de vista, ¿no? A través del concilio, a través de un montón de cosas. Pero si uno está desde su casa intentando querer cambiar esto desde acá, solo lo puede hacer a través de llevar el mensaje, de no decir hagamos la paz, sino ir y explicarles por qué están haciendo la guerra, ¿sí? Porque cuando uno vino a hacer guerra y le dicen que hay que hacer la paz, no entiende, porque él vino a hacer guerra, ¿sí? La manera en que esa persona va a encontrar la paz es entendiendo por qué hace la guerra. Por eso mismo es importante que cuando uno no vaya a luchar por la paz, vaya a luchar por el entendimiento de las cosas, por la comprensión de las cosas. Entonces, cuando uno ayuda a los que están en una sociedad en transformación, en conflicto, a entender por qué es ese conflicto, a partir de ahí empieza a cambiar la conciencia y el conflicto comienza a desaparecer poco a poco a través de lo social. En los talleres yo explico, por ejemplo, que Argentina es un país que hace 200 años vive en crisis. Entonces dicen, nunca vamos a salir de la crisis. Pero yo creo que la gente empieza a entender que la crisis empieza a transformarse en una oportunidad cuando se entiende que estos 200 años de crisis que hemos vivido fueron para prepararnos para cuando el mundo esté en crisis y nosotros ya vamos a saber hacerlo, ¿sí? Siempre hay que ver la parte positiva de lo que está sucediendo negativo, ¿no? Por eso mismo lo importante es explicarle a la gente que lo está haciendo, que está viviendo esa negatividad, por qué la está viviendo y por qué es necesario vivirla, ¿no? Y a partir de eso se genera el clic en que empieza a regenerarse, a cambiar y a hacer algo diferente. Porque una vez que uno ya entiende por qué lo hace, ya entiende por qué también puede dejar de hacerlo. Bueno, para entender esto, primero hay que entender por qué la familia, ¿no? La familia es el grupo menor en el que uno aprende, en el que uno comprende el medio que habita y que le da contención en ese aprendizaje, esa experimentación de la vida. La familia puede ser de cualquier forma. Lo importante es que tenga esas bases, ¿no? Ayudar en la experimentación, respetar esa experimentación, contener en esa experimentación. Lo que va variando de la familia es acorde a la energía que hay, que nos influyen de las estrellas a la Tierra. El concepto familiar que tenemos nosotros hoy lo tenemos porque durante estos últimos 2160 años estamos transitando la era de Piscis. Y en la era de Piscis todo lo que se va a trabajar es a través de la dualidad, a través de la polaridad, ¿sí? Por eso mismo, lo que la familia, este grupo de contención, se ha dividido en la polaridad, es decir, femenino, masculino. Y por lo tanto se trabaja solamente entre femenino y masculino. Y el patrón es madre, padre, hijo, hija, abuelo, abuela, y el núcleo familiar se cerró. Suegro, suegra y punto, ¿no? Ya está, hasta ahí se terminó. Tíos, tías. Y siempre es mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Este grupo ayuda a mantener la contención, ¿no? A mantener la contención de las personas en el aprendizaje, como decía antes. Pero ahora, en los próximos 2160 años, cambia otra vez el sentido. La familia sigue con este patrón de ayudar en el proceso, ayudar y contener en el proceso, pero empieza a transformarse la manera en que se constituye la familia. En la era de Acuario se va a constituir la familia a través de la libertad, a través del fluir, sin importar quién es padre, quién es madre, sin importar quién es abuelo o abuela. Se pueden tener, obviamente, porque genéticamente siempre tenemos que tener por ahora una madre, un padre y demás, pero genéticamente no tiene nada que ver con familia. Una cosa es la genética, otra la familia. Es lo mismo que hablamos antes de la sexualidad de reproducción y la sexualidad energética y de amor. En la era de Acuario se va a practicar más que nunca la desestructura de la familia. Se va a practicar el fluir la familia.
el que venga uno, salga otro y no importe, en que los hijos ya no son nuestros hijos, sino que son hermanos y están aprendiendo con nosotros, en el que se puede tener un padre y un padre, una madre y una madre, en que no importa tener una estructura familiar como en la era de Piscis, porque en la era de Piscis se trabajó de una forma y en la era de Acuario la familia se va a trabajar de otra. Por eso la clave es la libertad. Y como estamos en el nexo de transmutación, de transformación de un proceso al otro, por eso duele tanto hoy en día la transformación de la familia, porque normalmente la familia se transforma a través de romperse. Entonces es por eso que hoy en día hay demasiados traumas familiares con que se está rompiendo la estructura familiar, porque romperse es la única manera en que la nueva sociedad empieza a transformarse y a generarse en los patrones de libertad y grupos más amplios y libres, flexibles, ¿no? Por eso, o sea, ¿es natural la monogamia o la poligamia en el hombre? ¿O lo que fue natural como monogamia en este tiempo hasta ahora ya deja de serlo para pasar a ser una especie de poligamia, por decirlo de algún modo? Sí, en realidad da igual. O sea, en realidad eso es lo que puede doler un poco a la estructura social. En realidad el humano es las dos cosas, monógamo y polígamo. No tiene una base. El humano puede ser cualquiera de las dos. Hay veces que puede estar 20 años con una misma persona y después necesita estar con 20, ¿no? Lo importante es la aceptación de eso, ¿no? Obviamente que uno no puede ser polígamo si las otras personas no están de acuerdo con que sean polígamos, ¿no? En la era de Grecia, por ejemplo, Grecia, Roma, también en Egipto, la poligamia era algo totalmente natural, en Arabia, bueno, y lo sigue siendo, ¿no? Pero no como algo impuesto, sino como algo decisivo. Mira, decido tener otra persona, nos podemos acompañar entre todos, qué sé yo, sí, claro, no hay ningún problema, ¿no? Es como que o también ir pasando sin generar un lazo fuerte, ¿sí? Esto de fluir. Puedo tener una relación con una persona, después con otra, no tiene por qué estar constantemente toda la vida con la misma persona. El humano en su naturaleza es monógamo y polígamo. Por lo tanto, cuando culturalmente se puso la monogamia, empezaron a ver todos los problemas que conocemos como el divorcio y las otras personas que aparecían atrás del telón. Porque está en nuestra naturaleza las dos cosas. Campaña contra el SIDA, campaña de esto, campaña de otro, y todo el tiempo está viéndose con nosotros que hay que hacer una campaña para esto, una campaña para lo otro. Y decía Oscar que te pregunte, ¿para qué harías vos una campaña en este momento? ¿Qué sería? Bueno. No sé, serían muchas cosas en realidad. Sería campaña para muchas cosas. Yo tengo una conciencia bastante política, ¿no? Me han mandado también a trabajar, obviamente dentro de 20 años, no ahora, pero en la política. Por lo tanto tengo bastantes cosas por las que haría campaña, pero en realidad la más importante yo creo que sería una campaña que refleje lo que es la era de Acuario, ¿no? O sea, una campaña que refleje lo que deberíamos hacer todos para poder ingresar más allá de lo que haya que hacer, no importa si hay enfermedades, si hay lo que sea, qué es lo que hace que nos movilicemos para cualquier cosa en la era de Acuario. Y sería una campaña para disfrutar, o sea, que se disfrute lo que hay, lo que se tiene, lo que se vive, lo que sea, ¿no? O sea que, porque uno dice, hay que disfrutar la vida, pero mucha gente no se da cuenta de eso, ¿no? Entonces yo creo que una campaña importante sería disfrutar de cualquier cosa, de lo que sea, solo de esa manera, disfrutando de lo que hay, lo que se tiene o lo que uno puede encontrar, es como empezamos a vibrar en sintonía con los próximos 2000 años que tenemos que vivir, en los cuales ya nos preocuparemos por hacer campaña paso a paso, pero mientras tanto yo creo que es lo más importante, esa campaña de disfrutar y fluir en ese disfrutar, ¿no? No sé cómo se haría una campaña así, pero
Creo que sería lo más importante ahora. De los recuerdos de tus vidas pasadas, Uh-huh. si tienes algún recuerdo claro de haber sido alguien específico, importante en algún espacio-tiempo, que haya tenido que volver hoy aquí, encarnarse en Matías para seguir ese trabajo a lo mejor que estaba haciendo de comunicar todo esto, todas estas enseñanzas, estos misterios, si lo enlazas, ¿tienes ese enlace claro hoy? Sí, yo creo que tengo solamente una confusión con respecto a eso, que es que tengo dos recuerdos paralelos. Uno en el que yo soy un espíritu observando todas esas vidas y pedí prestadas esas vidas para poder anclar hoy, y otra que he vivido alguna de esas vidas, pero no logro discernir exactamente cuál he vivido y cuál ¿no? Debido a ese paralelismo del recuerdo. Eso es lo que me tiene confundido y que creo que va a ser un proceso duro para mi vida. No obstante, tengo recuerdos de casi todas las vidas que he recordado desde la infancia, todo lo que he hecho antes de nacer, miles de años atrás. Obviamente que personas importantes, muchos podrían esperar que dijese, no sé, fui Carlomagno, alguien normal, ¿no? Claro, alguien conocido en la historia. Una persona importante. En realidad, importante, conocido, sino como sí, una entidad que ha trabajado de algún modo para. Sí, yo creo que ha tenido importancia, una vida bastante importancia, la que más recuerdo, de la que más detalles tengo, de la que más emoción, sobre todo recuerdo más que nada, que fue en el 8500 a.C. En ese momento, en la región de Egipto, se llamaba Gaibiti, y era un país que había nacido por parte de Atlántida, que Atlántida en ese momento se llamaba Jefislian, y Gaibiti era como una colonia. Se independizó en el momento que Atlántida se hundió, y que se independizó debido a la corriente política que trajeron Usur e Isas, que son conocidos como Osiris e Isis, y que reestructuraron toda la región de África para hacer una nueva potencia en cuestión de trabajo. Eso ocurrió alrededor del 9500, 10.000 a.C. 1500, 1600 años después es cuando nazco yo, en el 8500, más o menos. En esa vida era mujer y nací dentro de la realeza. Es la única vida en la que tuve que ver con la realeza, según mis recuerdos, ¿no? En ese momento me llamaba Shiu, y fue la primera vida que recordé en esta vida, la que más me impactó y la que hoy en día todavía sigo teniendo muy presente, y que fue un momento en que la Confederación Galáctica todavía se reunía con los humanos, y fue una vida en la que retomamos todos los planes, todos los papeles que habían quedado escritos de Atartumti, ¿no? Retomamos todo lo que había que hacer para la Tierra, todo lo que Atlántida dejó de hacer, lo que nos habían enseñado Osiris e Isis y que no lo estaban siguiendo al pie de la letra, diseñando los planes para la construcción de Saqqara. Obviamente se construyó mucho tiempo después. Algo bastante fuerte, ¿no? De esa vida, en la cual, junto con la Confederación Galáctica, sobre todo con una raza, los Gludokianos de Sirio, se estuvo pactando muchísimo para trabajar y dejar todos los mensajes posibles, debido a que estaba por empezar en algún momento el invierno galáctico, y ya se había predicho que en 2000 años después iba a suceder un diluvio universal en el 6000 a.C., en el cual mucho se iba a perder en la historia, ¿no? En esa vida podría considerarse importante porque lo que recuerdo fue haber proclamado a hacer una reunión de culturas, como un foro, una especie así, de todas las culturas que había en el mundo, a debatir sobre lo que se tenía que hacer
en la Tierra en los próximos 2000 años para que el diluvio universal no afectase tanto en la conexión humana. Es una vida bastante extensa, tengo muchos detalles de esa vida, pero yo creo que lo fundamental, que es lo que ha hecho que haya sido tan importante, es que me relacioné directamente con el plan de Atartunti que habían traído los seres de las estrellas y que hicimos todo lo posible por intentar dejarlo escrito, al menos en África, lo que había que hacer, los planes estelares para las próximas humanidades y lo que se tenía que tener en cuenta, ¿no? Y lo que sí recuerdo que fue importante para mí, que como todo lo que habíamos escrito lo guardábamos debajo de la esfinge. Eso fue... ¿La esfinge que está en pie hoy? Sí, la esfinge de Gizeh. Uh-huh. Contanos, ¿qué es la Federación? La Federación Galáctica es como una especie de ONU de la galaxia, ¿no? Es una agrupación de planetas, de sociedades que intentan siempre ayudar a los planetas que están en evolución a que no pierdan el sentido, a que no pierdan el rumbo que tienen que tomar, que tienen que llevar. Entonces es como una especie de ONU que se dirige a cada país para ver cómo va la cosa e intentar ayudar para que no se pierda en el camino. En tu página contás un poco del EMF, sí, que te ayudó bastante a entender todas estas cosas. Contanos brevemente un poco de qué se trata, porque a lo mejor puede llegar a ayudar a otros también. Sí, bueno, hay bastantes terapias energéticas que obviamente cada uno discernirá cuál le ayuda, ¿no? Reiki, Merkaba, Balancing, el que sea, ¿no? A mí, personalmente, me ayudó el Balancing, no las otras. El MF Balancing me ofrecieron hacérmelo cuando yo tenía 17 años, después de haber estado 6 años sufriendo jaquecas constante, con un desorden de memoria terrible en la cabeza, que me traía bastantes problemas día a día. Y cuando me hicieron esta terapia de energía, de balancing, fue como si todo el cuerpo se me hubiese acomodado, como si todo lo que tenía desparramado se organizase en una biblioteca, alfabéticamente, cronológicamente. Se me acomodó todo y me dejó de doler la cabeza para siempre. O sea, nunca más me dolió la cabeza, a no ser que tenía que estudiar mucho. Entonces, a mí me ayudó en eso. El balancing lo que hace es, mientras el Reiki, por ejemplo, te pone energía, te revitaliza el cuerpo, te da energía universal, el balancing lo que hace es acomodar esa energía universal para que circule correctamente dentro del cuerpo. Mucha gente tenemos esa energía universal, pero por ahí está torcida o le falta una rejilla o algo. Entonces el balancing lo que hace es acomodarla para que fluya mejor y circule adecuadamente. Esa es la función específica del balancing, ¿no? Ayudar a la evolución de la humanidad a través del perfeccionamiento del campo electromagnético humano y alinearlo con el de la Tierra, obviamente.